Buenas noches, mi nombre es Delciliana Claro Yaguna del programa de Isotecnia y hoy vengo a explicar uso de marcadores moleculares en el mejoramiento genético y su aplicabilidad. Los marcadores moleculares se usan ampliamente en la identificación de cultivares y especies en el establecimiento de relaciones evolutivas entre diferentes grupos de plantas en la evolución de la variedad genética entre poblaciones, mapeo genético y selección asistida. Por esta razón, se considera herramientas básicas y útiles en programas de mejora genética. En los últimos años ha crecido el interés por la evolución de la diversidad genética en poblaciones de pasturas mediante el uso de marcadores moleculares, ya que este tipo de estudio constituye el requisito previo para el éxito en cualquier programa de selección. Matrices de hibridación. Las matrices de hibridación de ADN son técnicas de alto rendimiento basadas en la hibridación de secuencias de ADN con una matriz sondas marcadas que están unidas a una superficie sólida, después de eliminar el ADN no hibridado. Las hibridaciones exitosas se visualizan mediante fluorescencia y quimioluminiscencia. Como podemos observar, en la primera flor tenemos que es roja y la otra es blanca, que son los progenitores. Luego de esa mezcla, de ese cruce, encontramos el híbrido de primera generación F1. Ya las dos salen, al mezclar el rojo con el blanco, nos sale el rosado. Luego tenemos uno rojo, dos rosados y uno blanco, que son híbridos de segunda generación F2. Método basado en secuencia. La secuenciación de una generación, NGS por unas siglas en inglés, agrupa un conjunto de tecnologías diseñadas por la secuenciar gran cantidad de segmentos de ADN de forma masiva y en el paralelo, en menor cantidad de tiempo y a menor costo por base. Inicialmente se utiliza para detectar variantes de nucleótidos únicos y se ha desarrollado por otro tipo de variantes como inserciones, deleciones grandes y redondeamientos. Marcadores moleculares para identificación de plantas apomíticas. Durante la representación sexual de las angiospermas, el polen es indispensable para fertilización y para asegurar la formación de semillas sexuales. La apomísis es una forma de reproducción sexual mediante semillas que originan plantas genéticamente idénticas a la planta madre, o sea, constituyente un método de clonación natural. Estas semillas se forman a partir de tejidos maternos del óvulo y evitan los procesos de meiosis y fertilización. La diplosporia consiste en la mitosis que experimentan las células madres de las megasporas para formar un saco embrionario no reducido. No ocurre meiosis, por lo que se reduce el número cromosómico. Las células de iniciación apomítica se originan a partir de la célula madre de las megasporas y finalmente se convierten en embriones. Tipo de apomixis es angiospermas. Primero se observa diplosporia presente en poaceas, donde las células madres de las megasporas experimentan mitosis para formar un saco embrionario no reducido. En la aposperia también presentan poaceas. El saco se forma a partir de células de la núcela. Por último se observa embrionía adventicia. En la agricultura, la apomixis constituye una ventaja para mantener genotipos superiores de diferentes cultivos. La perspectiva de clonar genotipos híbridos con características de interés agronómico puede representar una ayuda importante para los productos agrícolas de los países en desarrollo. En otra ventaja, la expresión de la apomixis reduce al mínimo el aislamiento físico requerido para preservar líneas genéticas homocigotas. Los nuevos híbridos interespecíficos e intergenéricos se pueden obtener y propagar fácilmente. Marcadores moleculares utilizados para la identificación de plantas apomíticas o sexuales en poaceas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan de Serrano, estudiante de zootecnia del curso de mejoramiento animal. El artículo escogido es principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal, la revista colombiana de ciencia animal. Aplicación de los artículos analizados. Podemos decir que una revisión que aborda diferentes aplicaciones técnicas y moleculares en la ciencia animal, centrando en los marcadores moleculares secuenciales de genoma animal, herramientas moleculares en diagnóstico animal y estudio de diversos microbianas en rumen. En el gráfico da una explicación que son herramientas moleculares en la ciencia animal, que se puede abordar prueba PCR, que son reacción en cadena de polimerosa, o secuenciación genética y CRISPR-Cas9. Podemos abordar de distintos tipos de marcadores moleculares como isoimas, RFL, RAT, microsatélite, SMP o código de barras. Se destacan el papel de estas técnicas en mejoramiento genético animal y la identificación de genes de candidatos. En el diagnóstico animal se discute la limitación de los métodos tradicionales y se destaca el papel crucial
de la PCR y otras técnicas moleculares mejora la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Donde hacemos referencia en esta gráfica, empleamos como es el paciente, la problemática que se presenta, herramientas moleculares usadas y el resultado de la prueba para generar una buena genética. Se aborda también estudios de diversas microbianas en el rumen, destaca en la evolución de las técnicas desde cultivos clásicos hasta identificar miles de especies bacterianas mediante secuencia de ADN 16. O se menciona el papel de bioinformática, que aborda análisis de datos genómicos o énfasis en base de datos como BenBank o herramientas específicas que aborda el análisis de secuencias genéticas. Y finalmente se concluye, a pesar de los avances o la implementación generalizada de estas técnicas en la producción y mejora animal, depende de los cambios técnicos, planificación y apoyo gubernamentales, donde en la gráfica damos a explicar como factores externos o internos que interfieren, como aborda la problemática de falta de apoyo por parte del gobierno, la falta de capital y fondos, la buena ejecutación del mal manejo en la finca, el seguimiento y supervisión adecuada durante todo el proceso para llevar a cabo unos buenos resultados. Y para final la pregunta, ¿cómo nos beneficia en esta herramienta? Nos facilita en muchas ocasiones la detención de algunos genes que están causando algunas afectaciones en algunos animales y a prevenirlos. Además también nos ayuda a detectar algunas enfermedades que dejan unos marcadores genéticos en un animal, por ejemplo, la leptospira, donde tenemos que abordar desde el principio la problemática para dar la solución, para tener una buena producción. Y la conclusión, la revisión destaca la importancia de esta herramienta para enfrentar desafíos en la producción animal, la mejoría genética o el diagnóstico sanitario, pero también señala barreras para su adaptación, generalizando un buen manejo, tener un buen diagnóstico. Muchas gracias. Mi nombre es Lidia David Márquez Zabaleta. Voy a hablarles sobre la revista colombiana de ciencia animal, principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. Principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. Vemos que por mucho tiempo el ser humano ha buscado de manera general mejorar condiciones productivas y de calidad en los animales. En cuanto a la relación en mejoramiento animal, muchas de las personas buscan mejorar los resultados productivos que a través de identificaciones nuevas de nuevas especies se ha derivado en genéticas de otras especies. Como podemos ver aquí, muestran distintas ramas de ADN molecular y como pueden ver aquí en las imágenes, también como en las especies que han sufrido cambios por diversos factores en el ambiente, como los búhos, la adaptación y en las mariposas. Como se ha habido en muchas de las implementaciones del ADN o de la genética, podemos ver que diversas razas genéticas o en el ganado se han mejorado con el tiempo, con el fin de buscar una especie que se adapte a las producciones de las diversas áreas que existen hoy en día. Como podemos ver aquí en la dogma central de la biología molecular, se divide por varias ramas, por la parte de los genomas, exomas y genomas de la especie, la genética, genotipos y otras partes, como pueden ver aquí en este mapa. Mi pregunta problema del artículo es: ¿qué importancia cumple la adaptación de las principales herramientas moleculares implementadas en la ciencia molecular o en la ciencia animal? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Varela Martínez, del curso de mejoramiento animal. A continuación voy a presentar la explicación de mi artículo seleccionado, que fueron las principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. Entre esas herramientas moleculares tenemos la técnica de PCR, se utiliza para la ampliación de ácidos nucleóticos ADN y ARN. Se usa secuencias de oligonucleótidos altamente específicas y que van dirigidas a regiones conservadas de genes o proteínas. Actualmente la PCR se utiliza en casi todos los protocolos de biología molecular, incluso en la secuenciación genética. La PCR es la herramienta más poderosa empleada en la resolución de problemas en muchas áreas como la biología, la agronomía y la zootecnia.
La otra que tenemos son las variaciones genéticas y marcadores moleculares. Existe una variación entre los individuos de una misma especie, tanto en poblaciones que se reproducen sexualmente como en poblaciones llamadas polimorfismo o variedad genética, y que representan la capacidad genotípica de una población para desarrollar diferentes fenotipos. La variabilidad genética puede ser valorada a través de la observación y análisis del fenotipo y genotipo. Para especies domésticas existen descriptores morfológicos que permiten de forma estandarizada evaluar las características fenotípicas de interés pecuario. Los marcadores moleculares varían en función de la naturaleza de las biomoléculas que se analizan, es decir, proteínas o ácidos nucleicos. Los métodos de DNA son los más exactos y usados, y varían en función del conocimiento previo de secuencia del genoma de este problema. El uso de marcadores moleculares permite realizar genotipaje, mapeo genético, análisis de diversidad genética y análisis de población, e identificación de parentesco y enfermedades genéticas. Ensamble de genoma animal. Esta es otra herramienta que es una tecnología de secuenciación de segunda generación. Se basa en la síntesis de paralelos en individuos de decenas de millones de hembras complementarias de DNA, produciendo millones de lecturas que son analizadas por separado. Las tecnologías de secuenciación de tercera generación prometen resolver los problemas de cantidad de datos, análisis bioinformático y variación de formatos, unificando en un solo fichero con toda la información necesaria y a un costo más bajo. O sea, con esto se busca que haya más rentabilidad a la hora de implementar estas tecnologías. Otra herramienta es la hibridación con sonda. Gracias al desarrollo del genotipaje en paralelo con fue posible evaluar en una primera etapa cerca de 10.000 de un individuo en un solo examen. Esto ayudó a atacar los costos de investigación, principalmente en el área del mejoramiento genético animal, generando información indispensable para aumentar la producción, relacionado con solo productos de leche y de carne. Bueno, esto fue todo. Espero su buena atención. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Andrea Camila Rosa Legardo, estudiante de quinto semestre de zootecnia. Me encuentro actualmente en este curso en el cual vamos a hablar un poquito acerca de el libro el cual elegimos de nuestra guía de actividades. Para esta actividad yo he elegido el tema de polimorfismos de microsatélites de individuos en razas de bovino criollo colombiano. Entonces la idea es hacer como un breve resumen de lo que vimos, de lo que se nos quedó más o menos en la lectura y plantearlo en esta explicación. Bueno, lo primero que debemos mirar aquí es lo que se evaluó, ¿no? Lo que se concluyó en la actividad, el resumen de lo que se hará. Entonces, en este estudio se va a evaluar el polimorfismo de 3 sistemas de microsatélites en 7 razas de ganado bovino criollos en Colombia, incluyendo criollas y foráneas, tales como criollos colombianos y incluyendo la Friesian Holstein y la Brahman. Procedemos aquí a lo que es el método. Entonces, aquí vemos un breve imagen en donde se mira, ¿sí? El método. Pero ¿cuál es este método? Bueno, primero se realiza una extracción del ADN, como vemos allí, a partir de linfocitos o de bovino o semen congelado. Esta visualización de ADN se llevó a cabo con geles de agarosa tratados con bromuro de etidio, expuestos a una luz ultravioleta. Las reacciones de PCR, como miramos aquí, que es el método a seguir, se realizaron con un termociclador. Se emplearon cebadores y se ajustaron las concentraciones de las sustancias al número de ciclos, temperatura y anillamiento según cada cebador. Los productos de amplificación fueron utilizados y visualizados con geles de galuza al 2% bajo la luz UV. Vemos también aquí la genotipificación, que son las muestras que recogieron por electroforesis capilar de un equino junto a un marcador ROX. La asignación de alelos de pares de base se realizó con un programa de GenScan de esta marca. ¿Qué miramos aquí? Este primer diagrama que vemos, este primer cuadro que miramos aquí, nos da que hay un desequilibrio de Hardy, ¿sí? En este sistema utilizado, en los 3 sistemas utilizados, dando un valor, ¿ya?
dando un valor al cual no es el esperado para el equilibrio de Hardy, que nos dice que para que haya un equilibrio, la sumatoria debe llegar a un 1%, el cual no nos da este valor. Bueno, en las pruebas de significancia para modelos de mutaciones IAM y SMM, podemos observar en este cuadro que no existen diferencias significativas respecto al número de alelos obtenidos y a los esperados bajo las supuestas mutaciones, ¿no? Eso es lo que nos indica esta gráfica, un breve resumen de los análisis que se miraron anteriormente. Por otro lado, también podemos observar las heterocigosidades esperadas por microsatélites y combinaciones de sistema, en el cual podemos observar la raza, ¿sí? Y podemos observar y analizar cada dato que nos da respecto a la raza investigada. De la tabla número 5 nos dice que la población ancestral de P1 y P2 y una población híbrida de criollas como criollas colombianas, como las que están aquí, las razas que vimos principalmente criollas colombianas, y estos son las poblaciones ancestrales de estas razas. Y estos son los valores indicados que nos da la población. ¿Qué queremos concluir con esto? ¿O cuál es la finalidad de este estudio? Bueno, el estudio se analizó la variabilidad genética en el ganado ovino criollo colombiano, utilizando sistemas microsatélites. Dos de ellos con las referencias de BMS 57 y bueno, entre los que vimos allí, identificando el 100% y el 90% de los alelos reportados. Mientras que en otros, como el terminado en 2113, se reportó el 81,8%. El promedio de alelos considerados de los tres sistemas fue de un 10,3%, superior a los estudios comparativos en otras razas. Se supervisa el desequilibrio de Hardy, como lo vimos en una de las gráficas, y en algunos sistemas de razas atribuidos a las posibles fuerzas evolutivas, ya que la conservación de los núcleos también se identificaron alelos únicos sugeridos y útiles para la identificación de las razas. A pesar de que algunas discrepancias con estudios previos, se destacó la alta heterocigosidad en las poblaciones de ganado criollo bovino. Eso es un poquito de lo que se habló en las gráficas y en las redacciones de este libro. Y bueno, con él pudimos analizar y comprender cómo podemos nosotros hacer para calcular este equilibrio y poder mirar si está en un equilibrio o en un desequilibrio nuestra población. Es algo supremamente importante, algo que leímos también en Colombia poco se da, sin embargo, poco se realiza estos estudios, uno de los países que menos lo realiza, sin embargo, es supremamente importante todo este tema para la producción animal.